las mujeres en la geopolítica, su influencia, que me parece se está por demás comprobada. Ahorita a bote pronto, pues sí, tal vez desde Margaret Thatcher, una figura demasiado fuerte en temas internacionales que tal vez marcó el inicio de lo que tenemos actualmente, un sistema abierto, ampliamente capitalista, voraz, con cada vez menos peso el Estado en las cuestiones de la sociedad, siendo más bien como un juez y no un juez y parte. Pero hasta figuras como las que ya hemos abordado aquí, Angela Merkel, por supuesto, en Alemania, Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, está Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, está también Giorgia Meloni ahora en Italia, casi llega Marianne Le Pen en Francia. Me parece que Kamala Harris, como hablábamos también en el video pasado, no fue una figura que cuajó, no fue una figura que terminó por consolidarse, pero me parece que la agenda va hacia allá, o sea, nos damos cuenta de que muchas mujeres que están en puestos importantes internacionalmente hablando, no solamente demuestran que son capaces, sino que son tan capaces o mejor, o que están mejor capacitadas de lo que lo han estado hombres políticos a lo largo de los años. Sí, creo que presentas muy bien el tema y efectivamente me, me parece importante que mencionemos el tema. Sí es importante hablar desde, yo no sé tú, pero yo desde mi total desconocimiento de temas de género, equidad, en lo absoluto soy especialista sobre esos temas, pero sí me llama la atención mucho el tema de cómo la mujer en el poder siempre está como más... hay más escrutinio, lo que hace bien, lo que hace mal, y en un entorno siempre de hombres, ¿no? Yo les recomiendo mucho un documental que hay de la DW, de la Deutsche Welle, sobre Angela Merkel, donde habla sobre su liderazgo, el paso que tuvo, que muchos ahí la describían como alguien pragmática y determinada, ¿no? Era esta cuestión de, se mostraba como alguien que imponía, que tenía una fuerza, pero no para imponer, sino para dialogar. O sea, me parece que yo sí la tengo como muy presente porque creo que hay entre Barack Obama y ella han sido las figuras más importantes del siglo XXI en tema de diplomacia, relaciones internacionales, porque sobre todo a ella le tocaron periodos muy complicados, o sea, momentos muy álgidos de crisis económica, de crisis de migrantes, de la salida del Reino Unido, Brexit, pero creo que siempre fue alguien que mostró mucha inteligencia y paradójicamente ya viene desde el campo de la física. O sea, pensaríamos que a lo mejor trae tablas de temas. Lo mismo me parece Margaret Thatcher, que creo que tú conoces más el tema o el perfil de Margaret Thatcher, pero eh, que ahí te das cuenta que alguien que no estudió ciencia política o temas vinculados a este tema puede hacer las cosas y puede hacer las cosas muy bien. Me parece muy interesante cómo ella tuvo que enfrentarse a un mundo en el que estaba históricamente dominado por hombres, le tocaron coyunturas muy interesantes, la caída del muro de Berlín. Ella siempre fue, se le ubicaba, y me parece que hasta despectivamente, como la pupila de Helmut Kohl, como esta cuestión de, él fue su gran mentor, y poco a poco fue escalando puestos. Las imágenes que se veían de ella en fotos, en videos, pues una mujer así como inocente, siempre como que la veías incluso fuera de lugar en algunos puestos, pero poco a poco fue posicionándose y hay discursos que ella tiene que son impresionantes, ¿no? Entonces me parece que le ha tocado negociar con George W. Bush, con Obama, con Putin varias veces, que hubo ahí algunos desencuentros, pues porque me parece que alguien como Putin creo que no le debe ser muy agradable tener a una plática al tú por tú con una mujer que tenga ese poderío, ¿no? Entonces me parece que no es casual que ahora con Olaf sí haya llamadas y directamente este tema, ¿no? Pero me parece que sí es importante ubicar otra mujer, ahora que tú mencionabas otras mujeres, Madeleine Albright, esta secretaria de Estado con Bill Clinton, que también me parece que fue alguien que marcó un antes y un después. Ahí ella tiene un libro sobre el fascismo, es muy interesante, entonces creo
Eh, Efectivamente, creo que cuando ya no estemos hablando de que es una novedad que haya una mujer en el poder, es que ya quizás creo que estaremos hablando de equidad, ¿no? Pero ya, ya incluso por ahí escuchaba ahí, siempre que veo tu figura de Trump, me acuerdo de Trump, que él dice que va a buscar una mujer para que sea su fórmula, ¿no? Como la vicepresidenta. Vamos a ver a quién escoge, si es que se da, pero ahí estamos dando, incluso muchos se burlaban que decían, bueno, es que la relación que ella tiene con las mujeres es más económica, ¿no? Sus esposas, toda esta cuestión muy negativa que siempre ha hecho Trump hacia las mujeres y esta cuestión, y dices, bueno, ya está la presión social que un tipo como Trump está considerando esto, ¿no? Entonces, me parece que, reitero, creo que nos falta muchísimo por avanzar en estos temas, pero cuando ya no sea una novedad que la mujer esté en estos puestos, creo que es que ya es que estamos avanzando realmente en la dirección adecuada. De hecho, ahorita que mencionabas el tema de que sí a las mujeres están como más en el escrutinio público de ver que a lo mejor es más permisible ciertos errores en una figura masculina liderando un país que en una femenina. Y justamente en cuanto lo mencionaste, se me vino a la mente la figura de Jacinda Ardern, que no sé si la ubicas, la primera ministra de Nueva Zelanda, bueno, la ex primer ministra ya, que presentó su renuncia y ella argumentó, o sea, bueno, dijo, estoy cansada, ya no me da para seguir en este puesto. Y, y yo leí una nota de la BBC cuando se dio a conocer esta noticia, y ellos hablaban de que esta, esta, esta división de Jacinda Ardern y este discurso que dio apelando al cansancio, al desgaste que trae la política, le podía hacer mucho daño a los avances en equidad de género en la política internacional, porque decían, bueno, es que de aquí muchas corrientes que están en contra de la equidad de género se van a agarrar para decir que, bueno, al final de cuentas, por el tema que bueno, lo hablamos con Sonia, pero con el tema de lo femenino y todo lo que ello arrastra, el tema de ser madre, el tema de apelar a cuestiones que están más ligadas al hogar, al cuidado de las personas, de las que están a su alrededor, regresando a los niños. Y Jacinda Arden decía algo así, o sea, quiero dedicarme más a mi familia, quiero ser o sea, quiero ponerme atención en otra cosa que no sea en problemas sociales y políticos de mi país. Entonces, a mí me parece que sí se le juzgó de más tan solo por el hecho de pensar que eso le trae cosas negativas a lo femenino en la política internacional. O sea, a mí me parece que es inclusive representa mucha valentía el renunciar y el decir, ¿sabes qué? Yo no me considero que estoy apto, que estoy apta para seguir liderando un país, porque ¿quién lo hace? O sea, muchos hablan, por ejemplo, de Vladimir Putin, que tal vez ha tomado decisiones que tal vez él mismo sabe que no fueron las correctas, pero yo no me imagino en ningún momento a una figura como Vladimir Putin tomar el micrófono y decir, he tomado decisiones que no han llevado a mi país a algo positivo, me voy. O sea, y ni a ninguna figura masculina, la verdad lo veo. O sea, Scholz, Macron, Biden, Trudeau, no sé, bueno, Boris Johnson renunció, pero pues más porque tenía que hacerlo que por una causa de valentía, entonces, a mí me parece que sí se les juzga de más y como tú dices, en el momento en el que eso deje de ser un tema, o sea, en el momento en el que no estemos hablando como algo positivo el hecho de que haya mujeres en la política, me parece que va a ser un tema ya superado social y culturalmente. Ahora, centrándonos más, pues tú conoces más la figura de Angela Merkel, que yo sé que te apasiona mucho, y pues la verdad, quien no, es una figura política que a mí sí me parece que marcó todo un camino para la figura femenina en la política internacional, que me parece que además le tocó, como dices, enfrentarse a figuras políticas masculinas muy, pero muy fuertes, desde Putin hasta Trump, pues Barack Obama, los que ya mencionaste, Bush,
pero me parece que en Europa también le tocó todo este tema del Brexit. Entonces, fue una líder alemana que no solamente se mostró más que preparada para liderar un país como Alemania, sabiendo la importancia que tiene el pueblo alemán, sino que además lidió con personajes y figuras políticas y además con problemáticas sociales y políticas que a lo mejor muchos pensaban que no iba a tener el carácter para lograrlo. Así, recordando pues lo que decías ahorita, que Merkel, o sea, para nada parecía una figura como muy imponente y como de mucho carácter, siempre calmada, parecía que hablaba únicamente en el momento adecuado y lo que se tenía que decir, y sí. Me parece muy interesante porque creo que era alguien que siempre ponía esta cuestión de estabilidad en un momento de crisis. Recuerdo mucho su discurso cuando empezó la pandemia en Alemania, que nunca fue de maquillar y decir, bueno, va a ser algo momentáneo, no nos preocupemos, sino que sí decía, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, como fue momentos como la caída del muro de Berlín, esto nos va a pegar a Alemania y tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Y como ese hay muchos otros discursos. Entonces creo que sí, eh, es muy interesante ver, porque también lo vemos aquí en Latinoamérica, esos liderazgos que dices, bueno, en momento de crisis a veces el líder genera más polarización, más problemática, y no lo digo solamente por la coyuntura actual, sino muchas otras coyunturas en otros sexenios, sucede esto. Entonces me parece que sí creo que Angela Merkel reflejaba toda esta perspectiva, eh, no solo alemana, sino también europea, pero también global. O sea, me parece que sí ella logró coherencia, porque creo que en la política falta mucha coherencia hubo cosas que sí se critican y obviamente como cualquier líder me parece que sí tomó decisiones a lo mejor incorrectas, pero eh, siempre creo que buscaba esta cuestión del diálogo, la diplomacia y, y era una cuestión de las fotos del G7 que tú mencionabas, pues siempre había cambios y ella era de las que se mantenía ahí, ¿no? Creo que Putin y ella fueron de las que más estuvieron en todos estos tipos de fotografías, todos o sea, cuando ves los líderes globales, siempre aparecen ellos, ¿no? Y sobre todo la transición, porque esta cuestión de también decir, sabes que ya, o sea, ya necesito dejar el poder, me parece fundamental. Y, y cuando hablamos de dictadores también, pues siempre son hombres, ¿no? Porque creo que a veces el tema de esta cuestión de estar en el poder ya trasciende, porque puedes llegar al poder y buscar, sí, a lo mejor un beneficio para tu ciudadanía, que tu país trascienda, pero ya cuando tus intereses personales trascienden y ya no ves más allá y ya no dejas que alguien más asuma esta figura, ahí es creo que cuando hay muchos peligros. Y luego también vemos cómo apelando a estas figuras que marcaron un antes y un después en la política de ciertos países, pues como hablábamos de Olaf Scholz, que como que siempre va a tener esa sombra detrás de él, que es la de Angela Merkel, recordando lo que pasó con Liz Truss, que me parece que, o sea, muchos dicen es que ella terminó con su carrera política desde el momento en el que se empezó a comparar con Margaret Thatcher. Entonces vemos también que estas figuras que marcan un antes y un después, Angela Merkel, Margaret Thatcher, o sea, también tiene muchas repercusiones negativas para el que, o para la que le sigue, o para quienes después apelan a una figura así, dada la tanta carga positiva que dejó en ciertos países.